Muy buenas tardes. En esos momentos de cuarentena, quiero pues decirle que es una oportunidad también para conocimiento, pero más para el conocimiento personal, un reconocimiento más bien de lo que somos e incluso de lo vulnerables que llegamos a ser ante este tipo de situaciones. Eh, Hay muchas informaciones que recibimos por Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, y todas las redes hacen parte como de una información de pánico, de realismo, pero nos llevan a pensar pues una sola cosa es que de alguna manera, independientemente de lo que nosotros somos o de lo que queremos ser, de alguna manera necesitamos siempre a Dios y solamente Él es la persona que Él es el único ser omnipotente que nos puede pues salvar de esa situación. Entonces los invito, queridos estudiantes, a que tengamos un momento de oración y de alguna manera pues reconozcamos al único Dios verdadero en nuestras vidas y que Él nos guíe y nos proteja en esta situación tan adversa que estamos presentando. Vamos a hablarle del módulo de admisión al usuario en, en la red de los servicios de salud. Este módulo, pues ya ustedes hicieron una exposición con referente al artículo, ya comprendieron un poco este tema, entonces voy a reforzarles. Vamos a hablar de los RITs. ¿Qué son los RITs? Los RITs son los registros individuales de prestación de servicios de salud. Entonces son esos registros que prestan un servicio, pero a manera individual, pero que de alguna manera pertenecen a. Entonces, cuando hablamos de RITs, quiero que me comprendan que estamos hablando, les voy a poner como ejemplo la S Clínica One. Y la S Clínica One es la IPS que presta los servicios de salud a todas las entidades, a todas sus EPS que están zonificadas pues en este sistema. ¿Cuáles son esos RITs? Los RITs estamos hablando de todos los centros de salud que están ubicados en diferentes barrios que allá prestan pues un servicio de salud de manera individual. O sea, quiere decir que prestan el servicio a los del barrio La Cumbre, el centro de salud que está ubicado en La Cumbre. El centro de salud que está ubicado en Villabel presta servicio a los usuarios que viven en el barrio de Villabel. Los de Zapamanga Cuarta, entonces el centro de salud de Zapamanga Cuarta presta los servicios a los usuarios de Zapamanga Cuarta. Vamos a hablar de Girón. La S Clínica Girón es también pues la IPS que atiende absolutamente todos las EPS, pero tienen sus centros de salud que son llamados RITs. Estos RITs pues prestan el servicio de salud más específico. Entonces, en Alameda, los que viven en ese sector de Alameda. En Nuevo Girón, los que viven en el sector de Nuevo Girón. Entonces, a esto hace referencia los registros individuales de prestación de servicios de salud. Entonces, son el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en salud requiere para todos los procesos de dirección, regulación, control y como soporte pues, de la venta de servicios. ¿Para qué sirven estos RITs? Estos RITs sirven para formular políticas de salud. Como son más específicos, se va a tratar o se va a especificar en esa atención de los usuarios que llegan a esa institución. ¿Sí? Habla también de realizar la programación de oferta de servicios de salud. Entonces, cada sitio, cada RITs que esté relacionado o que preste los servicios de salud, ellos son los encargados de ofertar esos servicios, de hacer un cronograma, de realizar estrategias para poder ofrecer los servicios que ahí se ofrecen, ¿sí? Valga su redundancia. Vamos a hablar de la cobertura de esos servicios. Entonces, ¿qué cubre? O sea,
esos servicios que yo ofrezco. Entonces vamos a decir, en el Centro de Salud Nuevo Girón. ¿Qué ofrece el Centro de Salud Nuevo Girón? Entonces, el Centro de Salud Nuevo Girón está ofreciendo en estos momentos citologías para las personas, las mujeres mayores de 35 años, ¿sí? Entonces, bueno, listo. ¿Hasta qué edad? Bueno, digámosle 60 años. Entonces, ellos están ofreciendo esto de la citología para las mujeres de 35 a 60 años sin cita previa. Ingresa, se registra y se les realiza. Entonces, bueno, listo. También estamos ofreciendo vacunación para adulto mayor. Se les está colocando la influenza y el tétano. Bueno, listo. Entonces, ¿qué se evalúa? La evaluación hace parte de revisar o constatar de que lo que se está ofreciendo es la necesidad que requiere esta comunidad objeto, esta comunidad que vive ahí en Nuevo Girón. Entonces, estamos evaluando si este tipo de procesos realmente es lo que requiere esto. Si vamos a ver que en la comunidad de Nuevo Girón adultos mayores hay pongámosle, de 1000 habitantes, hay 3 adultos mayores y yo estoy haciendo un programa para ofertar esos servicios, pues obviamente ese tipo de servicios pues va a ser nulo porque apenas voy a tener 3 adultos mayores a los cuales yo tengo que hacer el abordaje. Entonces tengo que ofertar, pero a la vez también tengo que evaluar esa oferta de servicios. Vamos a hablar de asignación de recursos financieros, humanos y técnicos. Para estos REITs tenemos que las empresas del Estado hacen una cobertura financiera, ¿sí? Esta cobertura financiera determina si realmente, ellos direccionan esos recursos para las instituciones y depende de ese monto que se da, se supone que tienen que cumplir unas metas. Entonces, pues para eso hay un direccionamiento que está por encima de. ¿Qué quiere decir? Dentro de los REITs hay unos entes encargados, que están los de política de calidad, está su dirección científica, está la gerente incluso de todos los servicios, pero va a haber de pronto una persona que esté observando si hay un cumplimiento, que puede ser incluso la jefe del departamento. Pero eso se llaman auditorías internas. Cuando estamos hablando de una auditoría externa, es aquel ente encargado de vigilar que todos esos procesos se cumplan. Si esos procesos no se cumplen, los recursos financieros van siendo acortados. ¿Por qué? Porque de todas maneras yo estoy dando para que hagan 1000 citologías al mes y están haciéndome 100 citologías, entonces esa plata no tengo por qué estársela generando, direccionándola o girándola para el Centro de Salud de Nuevo Girón. ¿Me hago entender? Entonces, es por esto que hay que hacer una evaluación, hay que hacer una observación externa para saber si esa asignación de recursos financieros, humanos y técnicos sí estén cumpliendo con esos objetivos. Vamos a hablar de validar el pago de servicios de salud. En este caso es todos los procesos que se realicen, absolutamente todo lo que los procesos que estén efectuándose en estos centros de salud, en estos REITs, esto realmente cumplan con absolutamente todos los requerimientos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos válido esos procesos, pues obviamente al cobrar estos servicios ofrecidos y estos servicios prestados, no nos los van a pagar. Entonces hay que hacer que esto se valide, estos pagos de servicios de salud. Sirve también para fundamentar la definición de protocolos y estándares de manejo clínico. Ya con eso ya interviene el proceso de calidad, de gestión de calidad, ya de cada REITs, y ellos son los encargados de revisar que los estándares establecidos para cada proceso estén cumpliéndose. También hay una cosa que se llama ajuste de la unidad de pago por capitación. Eso es algo que nos interesa muchísimo. Todo lo que estamos hablando es muy importante. Pero necesitamos tener presente este ajuste de la unidad de pago por capitación. ¿Por qué? Resulta de que al Centro de Salud Nuevo Girón le dicen, bueno, yo te doy 1000 pesos por cada usuario. Y tú tienes en estos momentos 50.000 usuarios.
vaya o no vaya, te voy a dar esos 1.000 pesos por cada usuario. Eso se llama ajuste de la unidad por pago de capitación. ¿Qué quiere decir? Que utilice o no utilice el servicio, se le está dando un monto por atenderlo, por la atención, ¿sí? Entonces, este ajuste de la unidad de pago por capitación, de alguna manera, es un recurso que la institución, con que cuenta la institución para solventar incluso algunas cosas. Un ejemplo, sí, toma de citologías cumplió la meta, vacunación cumplió la meta, pero planificación familiar no cumplió la meta, ¿sí? Al no cumplir la meta, recorta digamos, como ese monto que nos daba pues a nosotros el sistema, ¿sí? Que es el Estado. Entonces nos empiezan a recortar la parte económica, la parte de recursos, pero yo igual tenía ahí una persona encargada. A esa persona encargada yo tengo que pagarle. Entonces, ¿qué pasa? De que si yo a esa persona le recorta, a mí me recortan la parte económica o la parte del subsidio que me ingresa el Estado para esos RITs, de alguna manera la institución se va a ver afectada económicamente. Entonces, en este ajuste de pago por capitación, esto es un valor agregado, o sea, atienda o no atienda al usuario, va a haber esa plata por cada usuario, por cada habitante que esté zonificado en esa RIT. Pero entonces ahí empieza los jueguitos, o sea, hay que saber cómo se va a atender el usuario de manera que me sirva la plata del Estado y que me sirva la plata que es del ajuste de la unidad por pago por capitación para poder tener recursos económicos y poder suplir las necesidades de las instituciones de salud. También nos sirve para que los RIT establecer mecanismos de regulación y de uso de los servicios de salud. También para controlar el gasto en salud. ¿Qué quiere decir? Todos los RITs se encargan de hacer promoción y prevención de la salud, ¿sí? Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, estos usuarios no me van a llegar al servicio de urgencias, no me van a colapsar un servicio de urgencias. Se supone que son atendidos de manera de consulta externa, de manera, pues, con el objetivo, perdón, para prevenir y para promover la salud. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues controlamos el gasto, o sea, es más fácil darle a un usuario una metformina para su diabetes gestacional mensual, una tableta mensual, que equivale, póngale a 50 pesos, a que ese paciente diabético me entre en un coma porque no se le dio su medicamento y me llega a un servicio de urgencias que me termina en una UCI de cuidado intensivo. Entonces, ¿cuánto estoy pagando yo por este usuario? Entonces, eso es lo que me ayudan los RITs a controlar un gasto en salud. ¿Qué quiere decir? Vamos a ayudar a establecer su salud, a monitorear su salud, a estabilizar su salud, de manera que no me haga que ese usuario que que me están pagando por 1.000 pesos, que por capitación es excelente, pero cuando me llega el servicio de urgencias no me vale 1.000. ¿Cuánto me cuesta un usuario de esos? Me cuesta como 3 millones al día. Entonces, para que se den cuenta la diferencia o por qué es indispensable los RITs. ¿Sí? También estamos hablando de ajustar los contenidos de los planes de beneficios de salud, pues ahí mismo lo dice. Conocer el perfil de morbilidad y mortalidad, entonces para eso hay que hacer un seguimiento, es para saber pues cuál perfil estamos manejando en estos momentos, digamos con lo del COVID-19, vamos a conocer el perfil de mortalidad, o sea, vamos a conocer la tasa de enfermos, la tasa de personas contagiadas y la tasa de personas que mueren pues por este contagio, por esta pandemia. Entonces esto nos toca hacer pues epidemiología, que es investigación de estadísticas. Entonces ahí pues de una vez hago referencia, por eso la mala información, la desinformación es gravísima, porque pues en estos momentos todo el mundo ya en Colombia dicen que hay 100.000 habitantes que tienen el COVID-19 aquí en Colombia, cuando realmente todavía no se ha manifestado la parte estadística, que es la epidemiología. Ellos son los encargados de informarnos a nosotros cómo va la enfermedad. Entonces, sacan información que se convierte en desinformación. Entonces, pues para eso están los RITs y no solamente los RITs, también tenemos las instituciones prestadoras de servicios. O sea, en esos momentos hablamos de la AS Clínica Girón.
Entonces, ahí está un epidemiólogo que va a empezar a, digamos, él empieza a hacer una estadística de los ingresos, su sintomatología, su trayecto o su direccionamiento, lo cual se dirigió, bueno, sí, tiene COVID-19, vamos a hacer el estudio, vamos a darle cuarentena. Entonces, todo esto es un estudio epidemiológico y de ahí es donde se va a la parte de conocer el perfil de morbilidad y mortalidad. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos que maneja la resolución 3374 del 2000? Donde nos habla que el registro individual de servicios de salud está conformado por 4 clases de datos que aplican dependiendo del servicio de salud registrado. ¿Cuáles son esas clases de datos? Datos de identificación, datos de los servicios, datos del motivo de la atención y datos del valor. ¿Sí? Eso es indispensable porque si estos no se registran, pues obviamente va a terminar nula la atención y por ende, pues esto va a ser una glosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el flujo del reporte de datos de los RIS en el sistema? Esto es un software que manejan a nivel contable para poder estar observando, pues, digamos, la oferta de los servicios y cuánto, digamos, cuánto se realiza, digamos, esas intervenciones. O sea, si acude o no acude el usuario. Entonces, el primero es el dato primario que es generado por la IPS. Esta pues organizan los datos de acuerdo con la resolución 3374 del 2000, los pasan por un validador de RIS que descargan del ministerio, pues por lo cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras del plan de beneficios sobre los servicios de salud prestados. Y aparte de eso, nos verifican que no tenga errores. Entonces, si se presentan, se deben corregir para un correcto envío. Entonces, se envían pues a la respectiva EAPB, que son entidades administradoras de planes de beneficios de salud, aseguradoras que pagarán la atención. EAPB antes era EPS, entidades prestadoras de salud, ¿sí? Ahora se llama EAPB, que son entidades administradoras de planes de beneficios de salud. Miren que esto es desde el 2000 y todavía lo seguimos manejando como EPS, ¿sí? Y esto es un decreto que nos dejaron desde el año 2000 y aún así continuamos pues manejándolo como EPS y no ha cambiado todavía ni siquiera para algunas entidades de salud, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de las entidades administradoras de los planes de beneficios de salud, estas entidades lo que hacen es recibir los RITs de las IPS, los validan con el mismo validador de la IPS y luego lo que hacen es verificar, los cargan en su base de datos de prestaciones. Luego a eso, entonces proceden en consolidar los datos enviados por las IPS con los datos de aseguramiento. Entonces lo que hacen es como o sea, se inmersan los datos que vienen de la EAPB con los de la IPS y esto es para generar el reporte de los RIT para enviar pues al ministerio, una previa validación con el validador de la EPS o EAPB que descargan del mismo ministerio, ¿sí? ¿Qué es la causa externa en una atención de salud? Entonces, ¿qué es la causa externa? Es el motivo que origina pues una demanda del servicio que incluye accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, accidentes rábicos, accidente ofídico y otros. Existen también las lesiones por agresión de autoinfligida, eventos catastróficos o enfermedades general y sospecha de enfermedades profesionales o de violencia, como lo es el maltrato físico, el abuso sexual, la violencia sexual y el maltrato emocional. Estas son las causas externas de una atención en salud. ¿Qué significa los diagnósticos en la atención de salud? Entonces, estamos hablando de los diagnósticos se definen como principal, que es el diagnóstico correspondiente a la patología que orinó los signos y síntomas, por los cuales el usuario sintió la necesidad de consultar a la institución o al prestador independiente, y eso es un dato obligatorio en registrar. Si yo, o sea, hago este motivo de consulta externa, si yo hago toda una valoración, si ya tengo absolutamente todo lo que el decreto me dice, pero yo no doy un diagnóstico principal en la atención, se me glosa. O sea, queda como inválida esa historia clínica y absolutamente nada me pagan, ¿sí? También entonces hablamos de
un diagnóstico relacionado, que son para efectos de los RITS. Los diagnósticos relacionados serán todos aquellos que dentro de una misma atención originen alguna conducta médica o estén relacionados con el principal, aunque no genere una conducta médica de ese evento de atención. ¿Qué quiere decir? Entonces, el paciente que tiene, entonces vamos a hablar aquí de que incluye un accidente de trabajo, Entonces, ¿cuál es el diagnóstico principal? Es un accidente de trabajo. ¿Qué ocasionó el accidente de trabajo? Se cayó el usuario. Entonces tuvo una fractura o una lesión, sospechamos. Entonces, dentro del diagnóstico relacionado, ¿qué es? Es una fractura de una fractura lineal del radio. Listo. Eso es. Entonces, por medio de unos rayos X, entonces, ¿por qué tenemos que colocar el diagnóstico relacionado? Porque efectivamente fue un accidente laboral. El usuario estaba trabajando, ¿sí? Y se cayó en su trabajo en la clínica. Entonces, ¿qué pasa con eso? No, pero pues a raíz de esa caída, o sea, sí se cayó, es un accidente de trabajo, listo. Pero a raíz de esa caída, ¿qué le pasó? Pues tuvo una fractura y esto, por esa caída, pues tuvo una lesión, tuvo una fractura abierta, cerrada, una herida, una lesión, un trauma, lo que sea. Entonces, esos son los diagnósticos relacionados. ¿Listo? ¿Cuántos tipos de diagnósticos existen? Entonces, el diagnóstico puede ser presuntivo, que es cuando solo se tiene una impresión de la posible patología por los signos y síntomas hallazgos del examen físico, o cuando no se ha podido confirmar un diagnóstico, que puede ser un confirmado nuevo. ¿Qué quiere decir? Entonces, viene el usuario con síntomas urinarios, ¿sí? Fiebre, malestar, dolor de ardor al orinar. Entonces, yo coloco, o el médico, perdón, coloca como impresión diagnóstica, impresión, o sea, lo que yo clínicamente puedo observar, impresión diagnóstica, coloco una infección de vías urinarias. Pero al realizarle los laboratorios, que son laboratorios para que me ayuden a diagnosticar, ¿sí?, al usuario, me sale efectivamente que el usuario tiene una infección de vías urinarias, lo cual pues ya confirma la impresión que yo tenía. Entonces, por eso se llama confirmado nuevo. Cuando el profesional tiene la confirmación ya por medio de diagnóstico por primera vez en ese paciente, y si resulta que el ya es repetitivo, pues su patología, entonces es confirmado repetido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, el paciente es un paciente que siempre ha tenido infecciones de vías urinarias. Entra con su sintomatología. Como impresión diagnóstica doy que es un paciente que sí tiene infección de vías urinarias. Y en confirmado repetido, ¿sí?, cuando ya me llegan los exámenes de laboratorios, llega un cuadro hemático donde los leucos están elevados, me llega un parcial de orina donde se observan bacterias, se observan leucos, se observan nitritos positivos. Entonces yo digo, sí, entonces sí es un confirmado repetido, o sea, sí tiene la infección de vías urinarias. Esos son los tipos de diagnósticos que existen. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta ahí. Necesito que por favor me digan cualquier duda que lleguen a presentar sobre el tema. Nos vamos a hablar de manera virtual, absolutamente todos. La idea es que hagamos una conversación y cualquier duda que tengan, pues al respecto me la hacen saber. Un abrazo, que Dios los bendiga. Que estén muy bien.